Hoy es 13 de octubre del año 2025 y tengo una inquietud que quiero compartir con ustedes, algo histórico. A mí me gusta mucho la historia. Bueno, primero de todo, ayer aquí en la parroquia de San Lucas celebramos nuestro festival, un festival bonito, grandioso, maravilloso. Gracias al Señor por toda la gente que vino, que nos ayudó tanto a poner todo, a arreglar todo y trabajaron arduamente. Gracias a todos ellos que me dieron boletos, pero bonito. Y el próximo domingo 19 de octubre es el festival, el bazar de la parroquia de San León Magno en Houston. Para que ayuden, por favor, vayan allí, hagan así un buen festival. Pero ayer era 12 de octubre y yo quisiera una cosa histórica. Es una cosa, no tiene nada que ver con religión, es algo así medio histórico. Pues, en mi opinión, ustedes pueden tener su propia opinión. Cada quien, si tiene alguna pregunta, la pueden hacer por Facebook. Porque esa es mi opinión. A mí me gusta mucho la historia. Y me gusta mucho, mucho la historia. Me gusta estudiar historia. Cuando yo era niño, hace unos ayeres, el día 12 de octubre era de fiesta. Celebramos el Día de la Raza, ¿no? Era todo el Día de la Raza. Y de repente se quitó. Ya no se celebra el Día de la Raza. Ahora el presidente anterior de México le pidió a los reyes de España y al Papa que tenían que hacer una apología por lo que hicieron los españoles en México, en este caso en México. Nos me hizo muy curioso, un pedido un poco inusual, un pedido ahistórico. Histórico es decir, sin ningún fundamento histórico, ¿no? Ayer, ahora también hablábamos que es el Día de la Raza, porque hay un hecho histórico que dice que Cristóbal Colón salió en agosto, creo que el 12 de agosto, 11 de agosto, por allí, del puerto de Palos en España, salió con tres carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, buscando un camino para llegar a la India, ¿no? Y pensaban que si se iban de otra parte, iban a llegar a la India porque buscaban especies, porque no podían ir de otra manera, una manera más corta, y trágicamente se encontraron con un continente. Ahora, si fue Colón el primero que llegó, los españoles, sí, los primeros que llegaron al continente americano, eso es discutible, porque algunos dicen que fueron los vikingos, pero bueno, al menos como presencia actual fueron los españoles, ¿no? Porque los vikingos no se sabe nada. Ahora, llegaron a una isla que se llamaba Guaraní, ¿no? Que después le pusieron San Salvador, porque Salvador, dice, al menos lo que yo leí, que venían ya no tenían más suministros ni de agua ni de comida, entonces estaban un poquito a la deriva, pero llegaron allí. Ahora, de ahí empieza lo que se llamaba la conquista, ¿no? Y la evangelización. Es el choque, el encuentro y el choque entre dos culturas. Y eso es parte trágicamente de todo. Vean aquí ahorita en Estados Unidos el choque que estamos teniendo contra los indocumentados, ¿no? El choque que están, porque quieren que sea un país para puros blancos y se está quitando la cultura negra de Estados Unidos o la cultura hispana. Ahorita, pero es otro tema, más adelantito. Entonces, fue un choque. Ahora, ese choque llegaron los españoles que venían de un momento histórico importante. Los españoles por 700 años lucharon contra los musulmanes, ¿no? Los musulmanes conquistaron España. Los españoles empezaron llaman la reconquista. Entonces, venía un momento espiritual. Ellos dijeron que Santiago Matamoros había estado ayudándolos contra las huestes de los musulmanes, y de hecho en 1492 el 1492 los musulmanes fueron desterrados de España, perdieron Granada. Entonces venían de un fervor espiritual, un fervor que Dios los había escogido, como Estados Unidos ahorita, que se siente la nación escogida por Dios. También los españoles se sintieron la nación escogida por Dios y fueron a buscar nuevas tierras. Tenían un cierto poderío. Acaba de unirse los reinos de Castilla y de Aragón, ¿no? Se había casado Felipe y Isabel la Católica. Entonces eso había hecho que España empezara a hacerse un país como lo conocemos ahora. Entonces se lanzaron, llegaron a América Latina, a lo que es al continente americano, no solo continente americano, porque el continente americano es desde Alaska allá en el norte, hasta Argentina, Argentina y Chile, allá en una puntita, es todo el continente americano, ¿no?
Ahora, con Colón llegó, pues fue un encuentro, ¿no? Un choque, y el que tiene más saliva traga más pinole. Entonces, ¿qué pasó? Los españoles dominaron a los indígenas, ¿no? Sobre todo en las islas del Caribe, y trágicamente los españoles trajeron algunas cosas negativas, entre ellos las plagas, ¿no? Los indígenas pues, estaban separados de Europa y no tenían anticuerpos contra las enfermedades de los europeos. Por ejemplo, en el siglo XIV, hubo la peste negra. Se dice que la mitad de Europa murió. Leí por ahí alguna parte que un barco atracó en un puerto de Sicilia, y en ese puerto, de ese barco, venían ratas y empezaron a propagarse la peste negra, que mató a la mitad de los europeos. Y también en América, sobre todo en las islas del Caribe, ¿no? Y ahora empezó un poquito la explotación de los indígenas, eso es bien cierto. De hecho, hay un dominico, Montesinos, ¿no? Que en el tiempo, no me recuerdo si era Adviento o en Cuaresma, predicó y dijo que todos los que maltrataban a los indígenas estaban en pecado mortal, ¿no? Y ahí estaba un señor que se llamaba Bartolomé de las Casas. Ahora, nosotros en México celebramos el Día de la Raza, y pues lo que somos hijos de dos culturas. ¿Qué vamos a hacer? No somos, en México somos un país mestizo. El mestizaje es algo importante. Somos mitad indígena, mitad español, las dos culturas, la cultura europea y la cultura indígena, y creo que es lo bonito. Ahora, ninguna de las dos culturas es santa. Las culturas indígenas en México no eran tan santas, tenían muchos pecados, muchos problemas, y la cultura española también. Ahora, si México cayó en manos de los españoles, no fue a causa de los españoles, ¿eh? Pues, yo creo que algo que tenemos que recordar, que no fueron los españoles los que vencieron. Fue una guerra, una revolución dentro de México, lo que hoy es México, porque México no existía. Acuérdense, México no existía en ese entonces. Había muchos grupos indígenas, muchas naciones. Estaba la nación mexica, la nación tarasca, la nación olmeca, la nación maya, la nación zapoteca. Y naciones es un grupo étnico que tiene una cultura, una religión, una lengua común, ¿no? Esa es una nación. Un país es una entidad política donde muchos grupos viven juntos y se crea una identidad de un país. México es un grupo político. Un país es un país, no es una nación. México es un país compuesto de muchas naciones. Un país que tiene sus fronteras del norte con Estados Unidos, en el sur con Guatemala y Belice. Es un país, pero muchas naciones. Está la nación, no sé, me pongo a pensar, los mayas, los mazahuas, los zapotecas, los olmecas, los tarahumaras, los yaquis. Se habla más de 60 y tantos grupos indígenas. Son naciones que se componen un país, a final de cuentas. Ahora, quien conquistó México, a final de cuentas, fueron los españoles. Los españoles fueron el detonante porque había mucho resentimiento contra los aztecas. Bien curioso, ¿sí? Es historia, ¿eh? Los aztecas fue el último grupo indígena que llegó al centro de México. El grupo indígena llegaron en 1320, ¿eh? Los aztecas, creo que tenemos que admirar, en 200 años de ser unos sátrapas, unos pobretones, ignorantes, nómadas, llegaron al Valle de México, que sería la Ciudad de México hoy, y en 200 años construyeron un imperio, pero fue rapidísimo. Hicieron un gran imperio porque fueron capaces de tomarlo de las otras culturas y cayeron inmediatamente. Bien curioso. Como la imagen del profeta Daniel, ¿no? Tenían los pies de barro y se cayó todo el imperio. Entonces los aztecas tenían esa idea grandiosa que ellos eran los elegidos de Dios. Los aztecas tenían sacrificios humanos. Y no es porque sea maldad, porque ellos tienen la idea que eran elegidos por Dios. Entonces, los aztecas pensaban que eran elegidos por sus dioses, los españoles pensaban que eran elegidos por Dios. Los aztecas tenían sus sacrificios humanos porque ellos eran los encargados de que el sol tuviera vida. Como que cada noche el sol perdía porque llegaba la oscuridad, entonces había que darle sangre para que al día siguiente el sol pudiera renacer, ¿no? Entonces los aztecas, ahora, para poder tener gente para sacrificios humanos, tenían que hacerle guerras a los pueblos vecinos para tener cautivos, ¿no? Y eso hizo que hubiera mucho resentimiento. Se llamaban las guerras floridas, donde los aztecas les decían a los tlaxcaltecas, por ejemplo, vamos a hacer la guerra, prepárense. Los tlaxcaltecas odiaban a los aztecas. Entonces, ¿qué hicieron? Hernán Cortés fue muy astuto, un grande militar, ¿qué vamos a hacer? Y se dio cuenta del resentimiento que había. Entonces, ¿qué hizo? Hizo una coalición con todos los enemigos de los aztecas
y fue como venció a los aztecas, porque él sabía, ¿no? Eso logró coagular una alianza, ¿no? Los pueblos indígenas no sabían en lo que se metían, pero lograron y bajaron y destruyeron el imperio azteca, ¿no? Y de hecho, creo que el 13 o 4 de agosto de 1521 el imperio azteca dejó de existir, al final de cuentas. Pero fue sobre todo a causa de la alianza de los pueblos indígenas con los españoles. Ahora, mucha también de la muerte fue causada por todas las pestes que los españoles trajeron, ¿no? No tenían anticuerpos, ¿no?, contra las bacterias y los virus que tenían los españoles, y eso causó. Ahora, somos fruto de una grande cultura, de dos grandes culturas, las culturas indígenas de México y la cultura española. Yo quisiera simplemente, para echarles un buen rollo, pónganse a pensar en esto, las grandes construcciones de los indígenas, ¿no? Yo creo que basta pensar en el Templo Mayor en la Ciudad de México, basta pensar en Teotihuacán, basta pensar en Monte Albán en Oaxaca. Teotihuacán está cerca de la Ciudad de México. Basta pensar en Chichén Itzá en Yucatán, en Chiapas, las grandes culturas de los indígenas, y los españoles también trajeron sus grandes culturas. Ahora, los españoles, ¿qué hicieron? Sí, ciertamente hubo violencia, porque en toda conquista hay violencia, hay guerra, hay tontas cosas feas, pero los españoles trajeron a México cultura, fíjense. Yo creo que ahora no podemos decir todo fue malo, ni todo fue bueno, todas sus cosas, y ahí sería una cosa muy larga, pero me voy a simplemente decir, nos trajeron la religión, ¿no? Yo creo que Jesús es el Señor. Un pueblo que andaba en tinieblas vio la luz. Creo que la Virgen de Guadalupe fue un grande signo de esperanza para los indígenas, para todos los mexicanos y para todos los habitantes de esta tierra. La primera cosa. Nos trajeron también cultura. Abrieron universidades, la Universidad Pontificia de México, pónganse a pensar. Trajeron la imprenta, ¿no? Hicieron catecismo, educaron a los indígenas de una manera española, a final de cuentas, ¿no? Construyeron grandes templos, ¿no? Ayer estaba escuchando sobre una de las capillas más bonitas de todo el continente, que es la Capilla de Rosario. Si un día tienes chance, vete a Puebla, ve a Puebla, por favor. Ahí visita la Catedral de Puebla y viendo de frente a la Catedral de Puebla, gira a tu izquierda, como unas 3 cuadras, vas a encontrar el Templo de Santo Domingo. Pregunta allí, la última capilla, al lado izquierdo, la Capilla del Rosario, dedicada a la Virgen del Rosario. Una cosa, un barco mexicano maravilloso, hermoso. Fíjense, los españoles vinieron a quedarse en México, se llamaba la Nueva España, y México no era una colonia de España, no era, para que diga históricamente, no era una colonia de España, era parte de España, era parte del Imperio Español, a diferencia de los Estados Unidos, que eran colonias, al final de cuentas. Y vean qué edificios bonitos hay en Estados Unidos de tiempo colonial. No hay nada. Yo pienso aquí en Dallas, la única cosa que hay que recuerda al tiempo de la colonia, eso es una casa de madera vieja, ¿no? ¿Y cuándo va a competir con las grandes catedrales de México? ¿Cuándo va a competir? ¿No? Al final de cuentas. Ahora, nosotros, se tiene la raza, y creo que es el mestizaje, ¿no? Y ahora, en este momento histórico que estamos viendo aquí en Estados Unidos, que están quitando todo lo que no sea blanco, es el mestizaje, y el mestizaje que la riqueza, donde hay la interculturalidad. Y eso ha sido la historia a través de los siglos. Todos los países han hecho la interculturalidad. Pienso en Italia, las invasiones de tantos, en España. No hay español puro, todos son hijos de musulmanes, de godos, ostrogodos, visigodos, sabe cuántas cosas, tribus que venían del norte. Entonces ha sido el moverse de las personas, y eso ha hecho que haya una grande riqueza en esa mestizaje. Y también es el Día de la Hispanidad. Tenemos que estar orgullosos de la hispanidad, ¿no? O sea, orgullosos. Alguien me pregunta, if there is mass every day? Yes, we have mass every day, 8 o'clock in the morning, in English, 7 p.m. in Spanish. Todos los días tenemos misa, 8 de la mañana en inglés y 7 de la mañana en español. Sea en la parroquia de San Luis Magno en Houston, que de San Lucas en Irving, Texas. Por eso lo que decía el presidente anterior de México, no me recuerdo su nombre porque no me quiero recordar, que había que pedir disculpas. ¿Disculpa de qué? Fíjense, esto es histórico, ¿ah? Historia, no hay que hablar con tarugadas, historia. Nosotros, los mexicanos, hemos hecho más mal a los indígenas, nosotros, que los españoles.
Hemos destruido más lenguas indígenas desde que México es independiente en 1821 que los españoles en 400 años. Fíjense, pónganse a pensar si no es cierto. Hay que tomar conciencia. Cuando yo estudiaba en México y nos daban los libros de texto gratuito, venía libro de lengua nacional. ¿Cuál es la lengua nacional de México? El español. Y no puede ser la lengua nacional el español. Porque hay otras lenguas también que son parte de México. Los zapotecas, los mixtecos, los mazahuas, el maya, el tepehuán, ¿no? El tzotzil, el yaqui, no sé cuántas cosas, el huichol. Son todos el raramuri, el tarasco, son lenguas indígenas que son mexicanos también. Repito, México es un país. Un país es una entidad política que han decidido con una regla, un mapa, diciendo esto es parte del país y hay cada quien ese plan. Por eso México perdió la mitad de su territorio cuando Estados Unidos se lo robó, por esa razón, al final de cuentas, ¿no? Por eso hay que recuperar lo que era nuestro, Texas, Nuevo México, Colorado, Nevada, Arizona, California, aparte, al final de cuentas. Entonces, un país es una entidad política, una nación es una entidad cultural, religiosa, social, lingüística. Entonces, México, ¿no? México es una nación, ¿no? También Guatemala, me pongo a pensar en Guatemala. Una riqueza, ay Dios mío, pero con todos los grupos indígenas que hay en Guatemala, la belleza. Yo admiro, me acuerdo un miércoles de ceniza en un pueblito que se llama, ay, ¿cómo se llama el pueblito? Ahí pegadito en la frontera, se fue el nombre, pegadito al Suchate, en la parte guatemalteca. Y allí venían el miércoles de ceniza los indígenas del altiplano, ¿no? Al Señor de las Tres Caídas, ¿no? Venir los grupos indígenas tan bonitos, ¿eh? La cultura, la diferencia, ¿no? Salvador es un poquito menos indígena, final de cuentas, pero Guatemala, creo de los países de Centroamérica, es el más indígena. Es reconocer las culturas. Somos hijos de sus culturas. ¿Por qué nos gusta el maíz? ¿No? El gusto del maíz. Es el gusto, al final de cuentas, ¿no? Si yo fuera chino, el gusto será por el arroz. Si fuera europeo, el gusto será por la pasta. Pero o las tortillas, o las cosas de harina. Pero ¿por qué el maíz? Porque es parte de nuestra cultura, al final de cuentas. Los españoles entraron a México y se inculturizaron. Ahora repito que el presidente de México, el anterior, haya pedido disculpas. Es una cosa histórica, una cosa taruga. ¿Cómo vamos a pedir perdón? ¿No? Al final de cuentas, ¿no? Entonces también nosotros hay que pedirle perdón a los indígenas porque les hemos hecho tanta mal. De hecho, hay una expresión mexicana, ¿no? De que decimos pareces indio patarrajada. ¿Cómo maltratamos a los indígenas en México? Y saben, no sé si ustedes conocen, había unas películas de la India María, ¿no? De la India María. Y la India María representa a los indígenas mazahuas que viven cerca de la Ciudad de México, viven en el Estado de México, Mazahua, hablan todavía su lengua, Mazahua, allí pegadito a la Ciudad de México. Todavía existen, al final de cuentas, para que vean. Entonces, hay que decir, pues, en ese encuentro, en ese choque, hubo cosas positivas y muchas cosas negativas, ¿para qué nos hacemos? Pero no podemos reescribir la historia. Dice un dicho muy feo, palo dado y Dios lo quita. Pero yo creo que a mí me gusta visitar España, te digo, es bonito ver las catedrales, ver la Catedral de Sevilla y ver la Catedral de Puebla, son tan semejantes, o la Catedral de México. ¿Por qué? Porque Sevilla era, de cierta manera, la capital del continente americano, porque ahí estaba el Consejo de las Indias, y de ahí se bajaba a los puertos. Y entonces cuando alguien decía, queremos construir una catedral en la Ciudad de México o en Puebla, que hacían, pues la imagen, el modelo era la Catedral de Sevilla, y son muy semejantes a final de cuentas. Ahora nos dio una lengua que es el español, y ya termino con esto, porque si no, el siglo XVI, es el 1500, es el siglo de oro de la literatura española, es el siglo de oro de España. Fíjense, los grandes literatos, Miguel de Cervantes, ¿no? Pensando nomás a eso, ¿no? Calderón de la Barca, ¿no? Y los grandes místicos del siglo XVI, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, San Juan de Ávila, San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borgia, y aún San Juan de Dios, que era portugués, pero vivió en España. La gran riqueza, al final de cuentas. Somos hijos de esa cultura y nosotros le dimos el genio. Ahora, perdón, y ahora sí termino con esto. Y quisiera esas dos cosas, comparar, ¿no? Vean la iglesia
nuevamente de Santo Domingo, la capilla del Rosario en Santo Domingo, en Oaxaca, perdón, en Puebla, que es la ciudad para los españoles, y pegadito, como unas 40 millas o menos, está la ciudad de Tlaxcala, que es la ciudad para los indígenas. Ahí está la iglesia de Nuestro Señor de Ocotlán. Entren, vayan, repito, ahí a Puebla, la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, la iglesia del Rosario, y vayan a Tlaxcala, vean el santuario de Señora de Ocotlán, vayan al Camerino. Es el barroco indígena. El barroco indígena en Tlaxcala, bellísimo, hermosísimo, se queda uno absorto, así, ¡ah! ¡Qué hermosura! ¿Cómo es posible? Los indígenas que absorbieron y construyeron una cosa bonita, ¿no? Y pues en Puebla también. Bueno, ya terminé, yo quería hablar de que fue ayer, el Día de la Raza, el Día de la Hispanidad, el Día de nuestro continente, el Día de Cristóbal Colón, el Día de cualquiera, y reconocer, ¿no? ¿No? Que venimos de dos culturas, dos mundos diferentes, y eso es lo que nos hace grandes, a final de cuentas. Vayan pues a Puebla y a Tlaxcala. Puebla española, Tlaxcala más indígenas. Que Dios nos cuide y nos haga vivir en paz, ¿no? Que sea lodato Jesucristo, siempre sea lodado. Y otro día vamos a hablar de una exhortación apostólica que el Papa León XIV publicó el jueves pasado, que es Dilexit Te. Buenas, compartan este video con todos sus contactos, y arriba nuestro continente de América, arriba desde Alaska hasta la Punta de Fuego en Argentina y Chile. Dios los bendiga. Adelante.